el tema de hoy, como ustedes saben, se refiere a la facultad, digamos, del Ministerio Público de llevar en forma exclusiva la investigación penal, de dirigirla en forma exclusiva, y la relación con los organismos auxiliares. Para eso nos acompañan los profesores de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la profesora Andrea Lema, que además es máster en leyes de la Universidad de Nueva York, y el profesor Raúl Montero López, que es el director del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, a quienes les agradecemos su presencia el día de hoy. Como comentaba Raúl en un principio, ellos en primer momento van a hacer una presentación para posteriormente dar lugar a las preguntas pertinentes, así que les doy oficialmente la bienvenida además a los fiscales que nos acompañan el día de hoy. Así que los dejo entonces, Andrea, Raúl, quienes me dijeron que los tuteáramos, así que por eso lo estoy haciendo, no por ser patúa, hubo una autorización previa, ¿ya? Para que ustedes entonces den inicio a la presentación que nos tenían preparada. Muchas gracias, Tania, gracias a ustedes por la invitación. Como les decía Tania, la idea es que nosotros vamos a hacer la presentación que teníamos preparada sobre este tema para ustedes, sin perjuicio de que después podamos abrir la conversación sobre todo lo demás que sea pertinente, aunque no lo hayamos abordado, por supuesto. Entonces, vamos a comenzar aquí a compartir. Bueno, el tema entonces de esta subcomisión es la relación, en definitiva, la dirección de la investigación y la relación con los órganos auxiliares, especialmente con la policía. Entonces, la primera cuestión que queremos abordar, porque por supuesto que ustedes saben perfecto la regulación que tenemos en Chile, lo que dice nuestra Constitución y lo que dice el Código Procesal Penal, y por supuesto la ley orgánica que rige al Ministerio Público. Entonces, lo primero que queríamos hacer era dar una mirada un poquito comparada de algunos países iberoamericanos y cómo regulan ellos en sus constituciones y en sus leyes este tema, para ver qué tan cercano, qué tan alejado está la regulación actual que tenemos, y luego qué tan cerca o qué tan lejos o qué ideas podemos tomar de ahí para las futuras discusiones y futuras regulaciones. Entonces, el primer punto, a modo de conclusión, para que luego las vayamos revisando, es lo siguiente. En primer lugar, todas las constituciones que nosotros tuvimos la oportunidad de revisar como para mostrárselas a ustedes, establecen al menos al Ministerio Público a nivel constitucional, ¿ya? En forma bien disímil. Hay algunas que hacen una simple mención y otras que hacen una regulación bastante detallada, ¿ya? Una excepción a la regulación más bien breve que existe en general a nivel constitucional del Ministerio Público, encontramos las constituciones, por ejemplo, de Brasil y Colombia, ¿ya? Que tienen extensas normas sobre el Ministerio Público, pero en general estas regulaciones más extensas sí se concentran en el fondo en la organización del Ministerio Público, sus unidades, cómo van a funcionar, la forma de designar a los fiscales, y a lo más hacer un listado de funciones, ¿ya? Especialmente en el caso en que el Ministerio Público es un ente que abarca más allá del proceso penal, ¿ya? Y que tiene funciones más generales de, como está descrito en estas constituciones, de defender la Constitución y las leyes, ¿ya? Y entonces en esos casos efectivamente la regulación de funciones es más extensa porque abarca mucho más. Y en general la regulación constitucional no se refiere a la relación con las policías, ¿ya? Es un tema que no es muy tocado. A lo más lo que se refiere en las constituciones es a la idea de que efectivamente el Ministerio Público está a cargo de dirigir la investigación, pero no alcanza a mencionar a las policías, ¿ya? Y como les decía, cuando hace alguna mención a la investigación, lo hace en relación a la dirección y a la relación funcional que existe entre el Ministerio Público y las policías como entes que al final del día ejecutan la investigación, pero bajo las indicaciones del Ministerio Público. Entonces, como ejemplo de esto, tenemos, por ejemplo, la Constitución de Guatemala, que es la más escueta de todas, y que simplemente delega en una ley la regulación de todo el Ministerio Público. No dice nada más su Constitución, ¿ya? Entonces tenemos desde ese extremo a otros. Por ejemplo, España, si bien tiene una regulación breve, tiene una norma especial que se refiere a la policía judicial que tienen ellos y que establece una dependencia, pero más amplia, ¿ya? Respecto de los jueces, tribunales y ministerio fiscal en sus funciones de establecer el delito y a quien lo hubiese cometido.
Pero como les digo, en general la regulación es bastante breve, siempre va a estar marcado en letras rojas aquella regulación que es pertinente. Entonces, si se fijan, por ejemplo, la Constitución de Bolivia no dice nada, es una regulación breve, pero no dice nada acerca de nuestro tema. La Constitución de Cuba lo único que dice, en definitiva, es que ejerce el control de la investigación penal, pero no nos da ningún otro detalle, tampoco nos dice qué pasa con la relación con las policías. ¿Ya? Entonces, eso es en definitiva lo que podemos ir viendo. Una excepción a esta regla, más bien que yo diría que es general, es por ejemplo la Constitución de Perú, que sí dice que el Ministerio Público conduce desde el inicio la investigación del delito y que con ese propósito la policía está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. ¿Ya? Es más bien extraño que esto esté establecido en la Constitución, pero en este caso está y está en esos términos. ¿Ya? Entonces, pueden ir viendo que en general cuando lo dice, es eso lo que dice. El Ministerio Público dirige, la policía ejecuta, bajo, en el fondo, esta dependencia funcional. ¿Ya? La de Portugal no dice nada, Venezuela muy escueta sobre este punto, lo mismo que les comentaba. La de Brasil siguiente una regulación harto más extensa, pero tampoco dice mucho sobre este punto. En algún momento conversando con Tania y me pareció relevante mencionarles este caso, ya el de Ecuador, porque tiene la particularidad de que señala que el Ministerio Público en el fondo, en este artículo 195, para cumplir con sus funciones dentro del proceso penal, organizará y dirigirá un sistema especializado integral de investigación de medicina legal y de ciencias forenses que incluirá un personal de investigación civil y policial. Entonces te fijas, Tania, que era esta idea que conversábamos de abarcar un poquito más bajo el sombrero del Ministerio Público, estas otras organizaciones que también estarían bajo la dirección del Ministerio Público y le correspondería al Ministerio Público tener esta organización. Entonces es un ejemplo que podemos tomar. No me parece que sea pertinente ponerlo precisamente en una constitución, pero es una forma de organización distinta que quizás es interesante de considerar. La de Colombia, la regulación es extensísima en la Constitución, pero como les comento, no dice mucho tampoco sobre este tema. Es de nuevo un rol de dirección y coordinación de los roles. Entonces, yendo ahora a la legislación, qué es lo que dice sobre este tema, ya que la Constitución no nos dice mucho. La regulación legal, por lo general, establece que corresponde al Ministerio Público la dirección de la investigación y de la actuación policial. En algún caso, como vamos a ver que es el caso de Guatemala, se va incluso más allá, en donde se señala que son los fiscales los que pueden sancionar a la policía, que no cumplen con sus instrucciones en la ejecución de la investigación penal y de lo que le señala, ¿ya? Y un caso que yo diría que se pone en otro sentido, en donde en Perú se establece que la policía es la que realiza la investigación orientada y supervigilada por el Ministerio Público, ¿ya? Que al menos en términos de regulación pareciera ser una cuestión mucho más alejada de esta dirección mucho más estricta que se establece en general en estos países iberoamericanos, ¿ya? En donde un poquito más pareciera ser que la policía se manda más sola, un poco más parecido al sistema estadounidense, en donde la policía funciona bastante más autónomamente en la realización de la investigación. Entonces, por ejemplo, el caso de Bolivia en la regulación legal señala dirección funcional de la investigación y de la actuación policial. De nuevo, dirección funcional. Aquí el caso de Bolivia va bastante más allá y es la Ley Orgánica del Ministerio Público la que explica qué significa dirección funcional del trabajo de las policías por parte del Ministerio Público, ¿ya? Entonces va haciendo un detalle que tampoco dice demasiado, pero es la misma idea que al final del día opera en Chile, ¿ya? Es el Ministerio Público el que dirige y al final del día la policía un poquito es la que ejecuta la investigación. Lo mismo pasa en Cuba, en donde la dirección la tiene derechamente la fiscalía. Hay
Otro punto que me parecía interesante, de nuevo es el caso de Ecuador, a partir de la conversación que tuve con Tania, en donde sí a nivel legal, pero sí dentro de las funciones del Ministerio Público está, si se fijan en el número 7, expedir en coordinación con la Policía Nacional los manuales de procedimiento y normas técnicas para el desempeño de las funciones de la Policía Judicial. Entonces pareciera ser que además va un poco más allá en este deber de coordinación que tiene que partir del Ministerio Público, pero incluso mandatándole en esta coordinación de manuales de procedimiento, ¿ya? Que parece también algo interesante para considerar. La situación acá es la misma y el que quería mostrarles era el caso de Guatemala, que como les decía, el Ministerio Público es quien dirige a la policía y los demás cuerpos de seguridad del Estado en la investigación de hechos delictivos. La ley es bastante extensa y regula, la ley orgánica del Ministerio Público me refiero porque está ahí, no está en otro lado, se refiere a esta dependencia y supervisión del Ministerio Público hacia las policías, en donde están obligados a seguir las instrucciones, deben dar cuenta. Esto no parece decirnos nada demasiado novedoso. Señala también que no pueden realizar investigaciones por sí, salvo en casos de excepción, que pareciera ser lo que nosotros tenemos como las facultades autónomas de la policía, pero sí tiene esta norma distinta y extraña, en donde señala que los funcionarios y agentes policiales que infrinjan disposiciones legales o reglamentarias o que omitan o retarden la ejecución de un acto propio de sus funciones o lo cumplan negligentemente, serán sancionados por el fiscal general o por los fiscales de distrito y fiscales de sección. O sea, la función de esta dirección de la fiscalía va más allá de esta dirección funcional y pueden incluso llegar a sancionar, que es un extremo bien distinto, no muy común en estos casos y que no es lo que ocurre, por supuesto, en Chile. ¿Ya? En los demás no hay mucha novedad, sino como les insisto, es el Ministerio Público el que dirige y da las instrucciones y en definitiva debe controlar el actuar de la policía. Lo mismo pasa en México. En Perú, como les comentaba, es un poco distinto porque pareciera ser que la norma lo que nos dice es vigila, son las policías las que realizan la investigación, el Ministerio Público interviene en ella orientándola y supervigila. Pareciera ser que no es tanto de dar la instrucción y de decir cómo debe realizarse la investigación, sino que habría un poco más de autonomía, al menos como lo señala la ley. Y aquí es más o menos la misma situación, la de Venezuela no tiene nada muy distinto. Entonces ese es un poco el panorama comparado que tenemos. Son los escenarios, como ustedes pueden ver a nivel iberoamericano, las constituciones no nos dicen mucho, y la regla general es esta dirección funcional, en donde es el Ministerio Público el que tiene la dirección de la investigación, las policías hacen caso, y como pueden haber visto, es siempre la Fiscalía la que dirige la investigación, no hay referencia a que un querellante pueda realizar investigación, no hay referencia, por supuesto, en estos casos a que los tribunales puedan ordenar diligencias de investigación, siempre y cuando con la prevención, en todo caso, de que lo que está revisado aquí es la regulación constitucional y las leyes orgánicas del Ministerio Público, ¿ya? Pero es un poco ese el panorama que les quería presentar. Muchas gracias, Andrea. Yo lo que propongo es que ahora escuchemos la exposición de Raúl Montero, para después poder realizar preguntas que eventualmente puedan ser contestadas por ambos expositores. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy desmuteado. Bueno, muchas gracias. Encantado de compartir con ustedes la maravilla de la tecnología, ¿no es cierto? Nos permite estar aquí desde distintos lugares y compartir. Hay que sacar de la tecnología las cosas buenas. Solo una actualización en la gentil presentación que me hizo Tania. Hasta hace poco yo fui el director del departamento, cumplí mis 2 periodos por 4 años en forma sucesiva. Actualmente ejerzo la función de subdirección
así que desde hace algunos meses atrás, así que solo es una actualización. Encantado de estar acá con ustedes y la primera parte, como ustedes vieron, la presentó Andrea con este ejercicio de tipo comparativo entre distintas constituciones que hemos tenido a la vista. Todo aquello que hemos preparado queda a disposición de ustedes, así que lo vamos luego a dejar disponible para Tania. Nosotros nos hemos concentrado hoy día y luego estamos plenamente disponibles para toda duda, consulta, pregunta, observación, comentarios, decía yo, crítica también. Eh, y para estos efectos, simplemente algo que nos sirva de guía, de contexto, porque creo que es tremendamente atractivo que ustedes, con miras a la eventual próxima regulación constitucional nueva, integren visiones más allá de lo que hoy día tenemos. Ahora, desde mi perspectiva académica y también como litigante, siempre me gusta entender desde dónde venimos y para dónde vamos, cosa que los cambios tengan algún sentido si es que hay que introducir algún cambio. Por ejemplo, podemos comenzar con una frase del maestro Binder en estas materias. El Ministerio Público, ¿no es cierto?, es esta institución bifronte, con una cara hacia el mundo policial y otra hacia el mundo judicial, que nos sirve plenamente para esta conversación, la conversación de esta tarde. La actividad de investigación está directamente asociada a la relación Ministerio Público y auxiliares, y en particular, por cierto, la policía, con el rol de algunos otros sujetos procesales y o intervinientes, a los cuales vamos a hacer alguna mención. Por supuesto, la relación entre Ministerio Público y policía depende de innumerables factores, pero tienen una regulación común, como acabamos de escuchar de Andrea. Por supuesto, cuando pensamos en la naturaleza y ubicación institucional del Ministerio Público, nos estamos refiriendo a las opciones de naturaleza administrativa o jurisdiccional y su ubicación, ya sea como órgano autónomo o dependiente de alguno de los otros clásicos poderes del Estado. Eso define los distintos modelos en esta materia. El Ministerio Público, como lo conocemos, es una institución relativamente moderna, surge con el Estado moderno, con la concepción que tenemos del Estado moderno, por lo tanto se desarrolla fuertemente con las codificaciones napoleónicas en Europa y se extiende a Latinoamérica de una forma relativamente uniforme. Latinoamérica en particular fue objeto de modificaciones profundas en la década del 80, sustituyendo los sistemas de tipo inquisitivo por otros del modo acusatorio, del cual, como ustedes muy bien saben, nosotros fuimos los últimos alumnos del curso, lo que tiene ventaja y desventaja. Cuando pensamos en la policía, su organización es tremendamente variada en Latinoamérica y en el mundo y depende de múltiples factores. Uno de ellos, por supuesto, es la forma de organización político-administrativa. No es lo mismo un Estado federal o un Estado unitario. En el caso latinoamericano, México, Brasil, Argentina, por ser Estados federales, tienen una configuración de la policía más compleja. Lo mismo, por supuesto, Estados Unidos. En cambio, los estados de corte unitario tienen estructuras más simples, ya sea con una sola policía, con distintas funciones o con algunos cuerpos que se distribuyen estas. Todas las policías tienen características que no permiten identificarlo en un solo modelo, porque hay algunas que tienen funciones preferentes y otras exclusivas, casi todas ellas con, digamos, compartiendo funciones con materias de orden y seguridad, y que, por ende, define la función y la relación que tiene con otros órganos, incluido el Ministerio Público. Por ejemplo, si podemos buscar una característica relativamente común, es que en Latinoamérica en general, las policías están fuertemente militarizadas, ya sea porque han seguido el modelo alemán, básicamente, de la primera parte del siglo XIX, o bien
en el caso de Centroamérica, estuvieron fuertemente influenciadas por las tendencias norteamericanas de las doctrinas finalmente de Monroe y de Roosevelt. Y eso define las formas en que la relación policía y Estado y sus distintos órganos se distribuye. No es casualidad, como nos resumía Andrea, que mirando el contexto latinoamericano, todas nuestras constituciones tengan algún tipo de rasgo en común. Y esto es porque precisamente fueron influenciadas, en su sentido inverso, con las reformas a las que yo me refería de la década del 80, que finalizaron con la dictación de un código modelo latinoamericano que fue recogido en distintos países, en Argentina, Guatemala, Colombia, Perú, que es muy importante, y que todos ellos le asignaron determinados roles parecidos al Ministerio Público en sus distintos países, con muchas particularidades, pero con rasgos comunes. El Ministerio Público fue el gran motor de la reforma, de este cambio de un sistema inquisitivo a un sistema acusatorio y con nuevos roles, en particular el de protección de las víctimas. En Chile, por supuesto, en el año 97, la reforma constitucional introduce al Ministerio Público como este órgano independiente que se regula orgánicamente en la ley dictada 2 años después y que abarca distintas materias organizativas y desarrolla las ideas principales de las 3 funciones constitucionales que le asigna la Constitución del 80. Por supuesto que, simplemente para sistematizar y ordenar algo que ustedes saben de primerísima mano, el Ministerio Público en Chile tiene naturaleza pública, autónoma y jerarquizada, en que sus funciones están radicalmente estructuradas en 3. La dirección exclusiva de la investigación, el ejercicio de la acción penal pública y la adopción de medidas de protección. La primera es una labor exclusiva, la segunda y tercera es compartida, en un caso con el querellante y otros intervinientes que pueden desempeñar ese rol, y lo mismo ocurre con el rol de protección de víctimas y testigos, que también se le asigna a la misma policía y a, por supuesto, el juzgado de garantía. Esa es la estructura básica, ustedes muy bien conocen. El día lunes, ¿no es cierto?, pudieron reunirse con el profesor Insunza, que se refirió a la misión de protección de víctimas y les aportó sin ningún lugar a dudas la visión y los motivos por los cuales la víctima está consagrada dentro del sistema, además como un sujeto procesal interviniente. Cuando pensamos en la dirección exclusiva de la investigación, por supuesto, partir diciendo que hubo una precisión que es importante en esta materia durante la tramitación legislativa. Se precisó en la utilización del vocablo que hoy día nos reúne. La dirección exclusiva de esa investigación es la que le corresponde al Ministerio Público. Originalmente hablaba de investigar. Justamente se hizo la distinción durante la tramitación de que la labor investigativa le corresponde a las policías bajo la supervigilancia, a la dirección del Ministerio Público, y que esta labor la ejecuta como una manifestación de la autonomía del Ministerio Público, impartiendo órdenes directas a las fuerzas de orden y seguridad, ¿no es cierto? Ahí yo puse imperio entre comillas para hacer el símil, que no es idéntico con el imperio que le corresponde a los tribunales de justicia y que tiene otras características, ¿verdad? Pero para estos efectos muy introductorios podemos utilizarlo en forma relativamente cercana. Por ende, esta labor de dirección se traduce en una superintendencia, supervigilancia, una supervigilancia tipo funcional,
que tiene el Ministerio Público en relación a las policías. Dicho eso, uno de los primeros, de los dos puntos, el primero que quisiera mencionar desde ya, bueno, en esta estructura, ¿cuál es el rol del querellante en la actividad investigativa? Precisamente porque, como vemos, y de ello quedó amplísimo en la discusión, el rol de dirección de la investigación se le entregó en forma exclusiva, monopólicamente, si se quiere decir así, al Ministerio Público, en tanto el ejercicio de la acción penal pública, en forma no monopólica al Ministerio Público, porque hay otros sujetos que pueden también ejercerla. ¿Cuál es el caso del querellante? Ahora entonces, ¿cuál es este rol del querellante? No menciono a la víctima, porque probablemente Matías les comentó, y ustedes lo saben, por cierto, que en un sistema del tipo acusatorio, por definición, excluye a la víctima en la construcción. No le reconoce un rol más que de, comillas, objeto material de la investigación. La incorporación de la víctima en nuestro sistema originalmente lo fue por varios motivos, dentro de ellos, ¿no es cierto?, por una cuestión histórica, tradicional, así quedó constancia. Y luego, con la reforma del año 2011, criticable y criticada, por lo menos desde el punto de vista académico, precisamente dándole un rol que parece ser a lo menos colateral en algunas materias con otros actores, en particular con el Ministerio Público. Por lo tanto, la víctima está específicamente reconocida en esta labor, más bien, por supuesto, con un rol secundario, sí, en lo que se refiere a la actividad de investigación. Ahora, cuando esa misma víctima se transforma en querellante, que es uno de los derechos de la víctima, sí, por supuesto, tiene un rol en la investigación. Que dirige en exclusiva la investigación del Ministerio Público, la norma constitucional, la primera de la ley orgánica y dentro de los primeros artículos del Código Procesal Penal, no cabe ninguna duda. Y que el querellante puede intervenir en esa investigación también es manifiesto, ¿ya? Precisamente con ocasión de la titularidad que se le entrega a propósito del ejercicio de la acción penal. No solo pudiendo intervenir en una serie de decisiones del Ministerio Público, 168, 169, 170, ¿verdad?, o decisiones propias de las consecuencias de la investigación, 258, 261, y como ha dicho el mismo Tribunal Constitucional a propósito del 186, que también se extiende a otros sujetos, dentro de los cuales puede estar precisamente el querellante. Bajo esa lógica, entonces, pudiendo intervenir en la investigación, y esta investigación se puede traducir no solo en la petición de diligencias específicas de investigación que el Ministerio Público debe acoger, aplicando el principio de objetividad, sino que también aceptando estas investigaciones paralelas que forman parte de algo que podemos discutir un poco más en detalle. Por supuesto, el tribunal tiene limitadas atribuciones, de hecho, no tiene atribuciones de iniciativa propia en materia de investigación, que también se discutió muchísimo en la reforma, para hacer la separación y este tránsito entre el modelo inquisitivo y el acusatorio. El tribunal carece absolutamente de iniciativa propia para innumerables cuestiones, específicamente en materia de investigación, no obstante lo cual ejerce funciones de control, particularmente desde la óptica del imputado, ¿verdad? Tiene ahí una atribución de recomendar en un determinado momento y también se abre una posibilidad para que se realicen actividades de investigación, ¿no es cierto?, que el fiscal no hubiera realizado en su momento. Solo como medida de
de explicación. Sabemos que la policía en Chile está constituida por dos instituciones diferentes, ambas creadas más o menos contemporáneamente, el año 27, una, el año 33, la otra, con funciones diferentes, ambas formando parte de las fuerzas de orden y seguridad que realizan la actividad investigativa bajo dirección del Ministerio Público, con preferencia, por cierto, de la policía por sobre carabinero, que tiene principalmente una función de tipo preventiva, pero que, hablando de carabineros, distintas modificaciones en el tiempo han permitido la creación de cuerpos, de unidades de investigación, como ocurre con el Laboratorio de Criminalística, de Criminología y la sección de investigaciones policiales, que ustedes muy bien conocen. Gendarmería también es dirigido por el Ministerio Público en actividades de investigación cuando se refiere a recintos bajo el control o supervigilancia de este órgano. Por supuesto que en Chile la policía depende del Ejecutivo a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, a través de las dos subsecretarías que tienen la medida del Ministerio de Defensa. Solo para reafirmar la idea, esta subordinación de las policías al Ministerio Público es de tipo funcional. Hay una especie de imperio mediante las órdenes directas a la policía, que el funcionario no puede calificar en ninguno de sus ámbitos, salvo el requerimiento de la orden previa judicial, cuando se trata de la hipótesis en que ello se requiere. Levantado este pequeño, digamos, orden mental, esto lo hago más bien por mí que por ustedes, que sé que lo conocen con mucha profundidad. Hay un montón de nudos críticos en esta relación Ministerio Público-Policías. Algunos dicen relación con los recursos y su gestión, otros con la coordinación, otros con los objetivos. Ninguno de ellos, a mi juicio, requiere un tratamiento constitucional. De hecho, lo que Andrea nos resumió, da cuenta que las constituciones en general latinoamericanas, también hay una referencia a Iberoamérica porque incluimos a España, en general, ellas tratan esta supervigilancia con algunas particularidades, pero estos nudos críticos, yo lo he llamado así, bueno, todo el mundo lo llama de esta manera, es algo de creación particular, no son cuestiones que las constituciones traten, son más bien materias de corte legal, por supuesto, orgánicas o de los códigos procesales respectivos. Y ellos tienen distintos orígenes, distintas formas de abordarlo, que excede con mucho lo que vamos a conversar hoy día. Hay temas de la escasa profesionalización de las policías, que es un problema común, ocurre en todas partes del mundo, y esta dualidad o multiplicidad de funciones, la prevención o la preferencia a la investigación, que es un tema de recursos. Cuando uno mira el FBI o mira las series de televisión, ¿no es cierto?, se muere de envidia probablemente con estos laboratorios de alta tecnología, muchos de los cuales existen más bien en Hollywood que en la realidad propia del FBI en algunos estados, pero muchos de estos problemas son de recursos. El tema de la accountability, que es una exigencia que todos los servicios públicos en general está bastante de moda, propio de estas temáticas. La coordinación entre los órganos tiene que ver muchos de los inconvenientes con estas dobles o triples dependencias también, con estructuras súper jerarquizadas, mucho más presentes en el caso de Carabineros, por ejemplo, probablemente más que en investigación en el caso nuestro.
Andrea también lo mencionaba, por una particularidad. En general, la ausencia de sanciones, porque la dependencia es funcional, respecto al incumplimiento de instrucciones o investigaciones directamente deficientes. Acá hay varios temas muy propios del quehacer del Ministerio Público a propósito de los criterios de asignación de órdenes de investigar a una u otra policía y otras cuestiones que están directamente relacionadas con este tema de la coordinación o de la descoordinación, también que puede darse entre aquellas propias del Ministerio Público y de la misma superioridad administrativa propia de carabineros o investigaciones. La ausencia de marcos comunes es algo que también se repite, porque sobre todo respecto de carabineros, ¿no es cierto?, que mide su eficacia muchas veces con las detenciones, y el Ministerio Público que mira el proceso, y por lo tanto condenas o absoluciones son medidas que no conversan necesariamente a propósito de los objetivos institucionales en estas materias. Con esa pequeña mirada, permite reflexionar varias cosas, ¿no? Que no hay que tratar de ser tan abrazador de multiplicidad de problemas, sino que qué cosas podrían o no considerarse pensando en una modificación de tipo constitucional. Una se me vino rápidamente a la mente. Es conveniente, por ejemplo, incluir la facultad de la formulación, de la iniciativa en la formulación de política nacional de persecución criminal, que es una función del Ministerio Público. De hecho, las reformas a la ley orgánica constitucional en distintos momentos dan cuenta de que esa es una misión del Ministerio Público. Y no estoy equivocado, hay una política del Ministerio que está rigiendo ahora en este periodo 2018-2022, y que habla de atribuciones del fiscal nacional, en particular como jefe del servicio, y estas políticas públicas. De hecho, hay solo una de las constituciones que nosotros vimos que hace una referencia a estas cuestiones propias de persecución criminal, una temática que habría que evaluar si es o no conveniente. Y otra que tiene que ver con la existencia de llamadas policías judiciales, y por supuesto su eventual dependencia exclusiva ya sea el Ministerio Público o que es lo que es una anhelada aspiración del Poder Judicial, puede contar en general con una policía de estas características. En general, policías judiciales hay en pocos países. Por regla general, las funciones de policía de investigación propiamente tal están asignadas a unidades específicas dentro de los cuerpos policiales de cada uno de los países. Hay pocos ejemplos, me parece que Portugal es uno que es una constitución que no trajimos a la mesa comparativa, pero Portugal es uno de los países que tiene una unidad específica. España también, no obstante que el modelo procesal penal español es un modelo híbrido en donde esta policía depende del Poder Judicial, y modelos de estas cuestiones podemos mezclarlos también con estas atribuciones exclusivas que tienen las policías, en donde los paradigmas puede ser el modelo alemán por una parte, o algunos ejemplos de estados norteamericanos, donde las policías tienen amplísimas atribuciones, incluso, o sea, no solo en la investigación, sino que incluso en materia de principios de oportunidad, que les entregan, además del Ministerio Público, su equivalente a las policías. Como ustedes ven, entonces, les tenemos soluciones, les tenemos temáticas sobre las cuales
razonablemente podamos conversar. Esto buscaba tener un marco dentro del cual nos podríamos desenvolver. Yo sé que ustedes tienen ideas sobre estas materias y quedamos gustosamente a su disposición para que podamos conversar y ver si hay alguna luz que podamos encontrar, a lo menos a nivel de ideas. Bueno, este marco que nos han dado Andrea y Raúl respecto a la dirección exclusiva de la investigación por parte del Ministerio Público, tal como está señalada en la Constitución, y la relación con los organismos auxiliares, en particular con las policías o con aquellas unidades que tienen facultades de investigación, en materia penal, en nuestro ordenamiento, creo que es la mejor manera para abrir, digamos, el espacio para comentarios, preguntas de quienes estamos acá en esta reunión. Yo les pediría que levanten la mano. Yo tengo, y lo puse inmediatamente sobre la mesa porque tengo una opinión que es dogmática y una que deviene de la realidad. Desde el punto de vista dogmático, algo ya dije. Los sistemas acusatorios, definidos así, ¿ya?, como modelos, como lo blanco y lo negro que no existe en la realidad, plantean que la víctima, le hace también por ende el querellante, no tiene cabida en los sistemas acusatorios. A propósito de los principios básicos del sistema acusatorio, de igualdad de armas, intereses estatales por sobre los intereses particulares, etcétera, con un sinnúmero de fundamentos teóricos, la víctima no tiene cabida en el sistema acusatorio como sujeto procesal, menos como interviniente. Sin embargo, tanto por tradición, en nuestro caso, como porque además políticamente no es correcto, la víctima fue recogida con un catálogo de derechos a nivel legal y se le permitió intervenir. El monopolio del ejercicio de la acción penal pública tiene dos niveles. Uno, la investigación. Otro, la acusación. Por supuesto, la acusación no es monopólica del Ministerio Público y solo puede haber acusación cuando ha habido algún grado de actividad investigativa, si se quiere, en lo particular. Por tanto, dentro de ese marco, cuando lo pienso desde el punto de vista dogmático, y así nos ha tocado intervenir en muchos niveles, podríamos excluir a la víctima, a lo menos desde modelos teóricos. Desde modelos prácticos, eso es prácticamente imposible. Y el equivalente está en la posibilidad de que no solo el imputado, la restricción de la actividad de investigación del imputado está fuera de discusión, eso no lo podríamos ni siquiera poner en la mesa, pero la posibilidad de que el querellante, víctima querellante, realice estas investigaciones paralelas, que ustedes son los absolutamente expertos en esto y la estadística no la tengo a la mano, pero por ahí vi algunos datos en algún momento, tiempo atrás. La participación es mínima. En general sabemos que los querellantes aportan poco o son proporcionalmente mínimos en relación a los procesos que terminan en juicio oral. Yo no digo que sea negativa la participación, lo que es un dato objetivo es que la participación es relativamente escasa, proporcionando información relativamente relevante. Entonces, justamente con lo que tú dices, Sergio, la posibilidad de pensar en una exclusión vía constitucional y o legal de estas actividades de investigación paralela y demás, o rol y participación de querellantes y víctimas, es algo que por supuesto a nivel de garantía de instrumentos internacionales no resiste ningún análisis posible. Por lo tanto, creo que el modelo que tenemos es el modelo que está para quedarse, pensando siempre en una eventual futura regulación nueva constitucional. Perdón, Andrea, voy a responderlo enseguida, porque está vinculado directamente y te doy enseguida la palabra. Yo creo que es muy importante tener siempre la visión lo más extendida posible y entender
cuál es el origen de la regulación. Y por eso la visión alemana sobre esta materia tiene algunas particularidades, y es precisamente que la regulación constitucional y legal alemana, yo no soy experto para nada en esta materia, no he estado ni estudiado en Alemania, pero lo que sí es sabido y consabido es que las atribuciones con la policía en materia de investigación son amplísimas. De hecho, es el paradigma de los modelos de autonomía de facultades de la policía en materia de actividad de investigación. Y el rol del Ministerio Público, cuando hablamos de Alemania hablamos de muchas cosas, porque es un régimen también federal, así que también hay que tener cuidado de lo que hablamos, ¿verdad? Pero en general y simplificando al máximo, la labor del fiscal es distinto porque no dirige propiamente tal la actividad de investigación, porque la policía es autónoma. Entonces, por ende, los controles son diversos, ¿ya? Algo parecido es lo que ocurre en Estados Unidos, en donde, por eso yo mencionaba, el ejercicio de las distintas manifestaciones del principio de oportunidad, se llamen como se llamen, son diferentes en estos países que tienen no solo regulación, sino principios diferentes a los nuestros. Por eso nuestra mirada acá, por de pronto, es más bien iberoamericana, porque España, Portugal, Italia también tienen una regulación relativamente parecida a la que somos herederos los latinoamericanos propiamente tal. A lo primero que tú mencionabas, por supuesto que en la historia de la ley encontramos muchas cosas que son sabrosas y que hay, como decía Bello, esto no es originario de Bello, pero lo favorable no se puede separar de lo odioso. Y a veces leemos solo lo que nos interesa a nuestra tesis. No estoy diciendo que sea tu interpretación, Luis, sino que estoy diciendo que es bien interesante. Por ejemplo, originalmente el Ministerio Público no era un organismo autónomo, que dependía del Poder Judicial, por ejemplo. ¿Ya? Las referencias y por lo tanto, toda la discusión enriquecedora que hubo en materia de Ministerio Público fue cuál era este rol, cuál era su ubicación institucional, y por eso también la evolución de las atribuciones que tenía, o sea, en cada modelo que se fue investigando, hubo también atribuciones que eran diferentes en relación a la policía. Por ejemplo, por eso no es lo mismo pensar en un ministerio público dependiente del Poder Judicial y pensando en una policía judicial y la jurisdicción, que luego hubo gran debate para separarlo de la actividad administrativa de investigación del Ministerio Público. Son tránsitos diferentes. ¿Ya? Por eso hay que tener, digamos, una mirada expansiva en estas materias. No es lo mismo un Ministerio Público al interior del Ministerio, o dependiente, no es que al interior, dependiente del Poder Judicial, con ramificaciones a propósito del imperio. El imperio jurisdiccional no es lo mismo que el imperio del Ministerio Público. ¿Ah? Estamos claros que eso no es así. Autonomía no es lo mismo que independencia. Hay varios conceptos ahí que son bien relevantes y que estuvieron en la discusión. Entonces, en general, hoy día conversa de mejor manera una supervigilancia como la que tenemos, es decir, funcional, más que una dependencia institucional, porque las policías en Chile a lo menos tienen 3 superiores, nosotros lo sabemos: Poder Judicial, la superioridad propia de la institución, que a su vez depende del Ejecutivo, ¿no es cierto? Y también la del Ministerio Público. Entonces, tienen distintos superiores. De allí la problemática de la posibilidad de pensar en unas facultades extendidas al Ministerio Público por sobre la policía, si no avanzamos en un modelo distinto. Por eso yo lo que planteé al final es, bueno, se puede pensar en una policía, comillas, judicial. Esa policía judicial existe precisamente en España. En España existe la policía judicial. Pero
en España, muy bien saben, la investigación, la instrucción la lleva adelante un juez. Entonces, por eso esta serie de controles, contrapesos y facultades dice relación con el tipo y modelo que se tenga. Andrea, perdona, ahí te dejo la incorporación que quieras hacer, sobre todo del mundo inglés. Andrea ha estudiado también en el mundo, sobre todo norteamericano, esta realidad. Sí, complementar lo que decía Raúl desde la perspectiva de opciones de darle brazos en el fondo al Ministerio Público sobre la policía y ejemplos. Lo que yo les mencionaba, les quiero volver a mostrar. Tenemos, por ejemplo, el caso de Bolivia, en donde no es que la fiscalía pueda sancionar a la policía, pero si se fijan en el punto 5, en el último, lo que puede hacer es que cuando corresponda el fiscal puede pedirle a la autoridad policial competente que inicie el procedimiento disciplinario correspondiente. Porque precisamente no hay, no se siguen las directrices de la fiscalía. Y el caso que les mencionaba, que era ya a otro nivel, digamos, que es el de Guatemala, en donde ya es extremo y efectivamente es la fiscalía la que sanciona a la policía cuando se aleja de las directrices, de las instrucciones, de la ley, de los reglamentos. Entonces, son alternativas, por supuesto, creo yo, no para poner en la Constitución. Habría que analizar si efectivamente procede a hacer un cambio legal de ese tipo, en donde ya no solo exista dirección funcional, como decía Raúl, pero alternativas en otros lados hay. Al menos nosotros de lo que revisamos de esta comparación con Iberoamérica, encontramos al menos esos dos ejemplos. Me voy a adelantar en decir que primero no es un problema local, no afecta solo a nosotros. O sea, ustedes tienen amplia experiencia en esto y saben que a nivel mundial el tema de la persecución penal, yo no soy penalista, sino un humilde profesor de Derecho Procesal, pero el tema de la criminalidad a nivel mundial revela los problemas de ineficacia, de descoordinación o de insuficiencia de actividad investigativa producto de la coordinación entre los distintos órganos que intervienen en el proceso, se llamen como se llamen, y en particular el Ministerio Público y policías. Todas las comisiones y todos los levantamientos desde que tenemos la reforma hasta ahora ponen estos, comillas, nudos críticos en esta cuestión de coordinación, policías y Ministerio Público, que tiene distintas aristas. Yo mencioné varias allí, ¿no es cierto? Por lo tanto, no hay una solución. Lo que sí puedo decir después de haber mirado varias experiencias y sobre todo análisis comparado, no solo con ocasión de esto, que volvimos a mirar en particular Iberoamérica, que pensando en el tema que nos motiva, si esto es una cuestión de discusión constitucional, en general no. En general lo que uno ve es que no hay una explicitación de estas materias, salvo que el modelo sea radicalmente distinto. Por eso mencionaba al caso alemán recién, que es el paradigmático. Si tú quieres pensar, Ariel, en un modelo en donde las policías son autónomas, tienen facultad y el Ministerio Público tiene también atribuciones relacionadas, tienes que pensar en el modelo alemán. En Estados Unidos tienes que pensar más bien en general nosotros atendemos a los estados costeños, ¿no es cierto? ¿Ah? Que es lo que se ve más o menos en las películas. Pero llevándolo a un terreno práctico, lo que uno ha visto, tanto desde el punto de vista doctrinario, teórico, pero también desde el punto de vista práctico, nosotros nos han preguntado en su momento, con ocasión de las reformas de países vecinos, ¿ya? Producto de la reforma, de la reforma, todos los países tienen sus propios procesos, y en general este es un tema que se repite,
¿ya? Y se complica sobre todo, Ariel, cuando las policías, como yo recién decía, tienen funciones múltiples. Hay países, por ejemplo, que tienen una labor militarizada súper importante. El caso guatemalteco, yo no lo conozco en particular ni en profundidad, pero sí yo lo decía, los países centroamericanos están fuertemente influenciados por el modelo norteamericano del siglo pasado, que le entrega funciones de seguridad pública más allá de la meramente policial. Entonces, y eso ocurre en Colombia, y ocurre en Venezuela, y ocurre también en el mismo Brasil. Entonces, a ver, un poco resumiendo, porque de verdad no tengo una respuesta salvo decirte que este es un problema común, es un problema que en general no está resuelto a nivel constitucional y que la regulación legal que nosotros tenemos es bastante similar a otros países más allá de los modelos y que todos los análisis eh, académicos e institucionales sobre las necesidades de modificar la reforma chilena en relación con más bien cuestiones de coordinación, de fijación de objetivos comunes, de lo que yo mencionaba recién, de la política pública criminal, objetivos comunes entre el Ministerio Público y las policías, porque son distintos. Los objetivos de la policía son distintos de los objetivos del Ministerio Público. Entonces no conversan. Entonces yo decía, cuando ustedes hablan, nosotros hacemos clases también en la Escuela de Carabineros. Entonces también tenemos esa otra mirada, ¿vale? Y ellos tienen otros objetivos en mente, ¿ya? Les es una lata tremenda pensar en que tienen que ir a declarar un juicio oral. Ellos están mirando más bien en sus propias metas institucionales y que es básicamente la detención. Ahí es donde se mueven. Y el Ministerio Público, ¿no es cierto?, tienen una mirada distinta, más amplia, si ustedes lo quieren, pero pensando más bien en las salidas, ya sea judicial o no judicial. Entonces, mientras esos objetivos no estén alineados, si solo lo queremos controlar por la vía de sanciones, no vamos a probablemente conseguir mucho. Sí, solo para complementar la consulta precisa, en Guatemala el Ministerio Público está establecido como un ente autónomo. Eso es. Antes no era un ente autónomo y era parte de la Procuraduría General, entonces estaba supeditado o parte de otro organismo, pero con las reformas que en el fondo intentaron también instaurar una reforma procesal penal en el fondo, que lo hicieron en los años 90, sí, se estableció como un ente autónomo. Y respecto de cómo ha funcionado esto de las sanciones con el caso de Bolivia en particular en la práctica, la verdad es que lo desconozco. Fue una revisión más bien a nivel legal de cómo lo tienen establecido, como para ver algunas alternativas, pero no sé si eso es efectivo en la práctica. Sí, y de hecho eso me permite profundizar lo que dice Andrea. Justamente lo que hay que tener en cuenta es que muchos de estos países en donde tienen algún grado de atribución sobre la policía de parte del Ministerio Público, o bien dependen del Ejecutivo de alguna manera o se relacionan. Por ejemplo, las procuradurías. Ustedes saben muy bien que hay tres países, Colombia uno de ellos, donde hay una institución, Ministerio Público, pero hay una procuraduría y que cumple fines también políticos. Entonces, no es un órgano exclusivamente técnico como el modelo chileno, ¿ok? Entonces, por eso también pueden que encontremos algunas atribuciones en materia de sanciones, porque a su vez son órganos que dependen del Ejecutivo. Entonces, ahí hay que tener también esa mirada un poco cuidadosa. Voy a partir por lo último, porque súper agradecido por tu pregunta y porque conlleva una opinión. Yo creo que voy a partir por ello, a nivel constitucional no se requiere un cambio. Eso es lo que primero creo. A menos que queramos hacer un cambio que vaya mucho más allá y que toque algunos de los aspectos que hemos conversado hoy. Creo que el tema es netamente de recursos. Por eso creo que hay, aplicando el sentido de realidad, yo ponía el ejemplo recién y probablemente ustedes han tenido muchísimas relaciones. Es cosa de mirar a la Oficina Federal de Investigación Norteamericana, el famosísimo FBI. Es un tema de recursos y no se trata de otra cosa. Si nosotros podemos hacer algo relativamente similar, rápido y de hecho sin grandes cambios, como es precisamente nuestra humilde PDI,
Es el símil equivalente al FBI con menos recursos. ¿Ah? Si ciertas temáticas admiten modificaciones de tipo legal, no constitucional, que pueden producir efectos, pero hay que ver si se quieren hacer. De hecho, el gran tema en el caso de Carabineros es que precisamente es una policía que tiene múltiples funciones, de las cuales probablemente la última tenga relación con esta materia. Es evidente que no es la misma problemática que tiene la policía de investigaciones, que es una policía técnica, pero que a su vez está en menos lugares presente y tiene menos dotación, etcétera, etcétera, etcétera. La razón por la cual Carabineros creó sobre todo estas dos grandes unidades con las cuales ustedes seguramente trabajan, ¿no es cierto?, la OCAL y la CIP, ¿no es cierto?, obedeció a una necesidad de la época, no, sin ningún lugar a duda. Lo que habría que preguntarse es si vale la pena que sigan destinando recursos a esos fines en vez de especializar exclusivamente a una policía a que se aboque a esas materias. Eso es una solución que no requiere cambios constitucionales de ninguna manera. Fíjense que el tema de o las policías judiciales es un anhelo largamente acariciado por el Poder Judicial desde hace mucho tiempo, antes de que el Ministerio Público probablemente estaba en el cielo como los angelitos, ¿verdad? Y el Poder Judicial, encargado de la actividad de investigación, no solo en materia penal, sino en materia civil, en todos los ámbitos, ha querido y pensado tener una policía judicial encargada exclusivamente como en Argentina. En Argentina existe también una policía judicial, ¿no es cierto?, la gendarmería, entonces, a ver, que no tienen funciones exclusivas. Esto se ha acariciado, se ha discutido, se ha abandonado, particularmente por temas económicos, y yo creo que hoy puede ser una buena oportunidad de discutir en serio si eso es posible. ¿Ah? Por ejemplo, transformar investigaciones, y estoy dando mi opinión personal, absolutamente personal, en efectivamente esta policía judicial encargada de exclusivamente investigar, liberando a la otra fuerza de orden destinada a otras funciones y dotar a esta, a la PDI, de los recursos que sean necesarios. Esto se ha discutido en varias de las comisiones de reforma a la reforma, y yo creo que hay algo que ya se ha avanzado. Entonces, a tu pregunta, Paulina, yo creo que sin necesidad de cambios constitucionales, con algunos cambios legales, pero particularmente con recursos, se puede hacer varias de las cosas que son los problemas prácticos que existen. Se dan cuenta que aquí tenemos dos niveles distintos. Uno de modelo. El modelo funciona, hay que hacerle ajustes, pero el modelo funciona. Luego hay cuestiones que son prácticas, nada más que tiene que ver con la calidad. De hecho, yo lo menciono porque tú también lo incluiste, que lo que no tenemos es una política criminal a nivel país. ¿Quién tiene que hacerlo esto? ¿El Ministerio del Interior y Seguridad Pública? Conjuntamente con... Hoy día no hay ninguna duda que el Ministerio Público tiene atribuciones. El fiscal nacional está claro, artículo, no sé, 21, 17 y 37, por ahí, si mi memoria no me falla, está clarísimo. Pero a propósito de estos objetivos alineados y comunes, hoy día no existen. Esos son los objetivos del Ministerio Público, y está súper bien. No sé, yo no le he preguntado en las ocasiones que he estado con el fiscal nacional, con este o con el anterior, si para la elaboración de esas políticas se ha tenido en cuenta otras visiones. No lo sé. Entonces, lo que no me cabe ninguna duda es que es una política del Ministerio Público, no es una política nacional de persecución penal, no tiene visos criminológicos y todo lo que estábamos conversando. Entonces, hay cuestiones prácticas y yo creo que se resuelven con recursos y con algunas modificaciones legales. Sí, yo solo quería complementar muy brevemente que estoy de acuerdo ahí con Raúl. Yo también creo que ninguna modificación constitucional se requiere, pero que puede ser un buen momento para aprovechar de discutirlo, sobre todo porque además está muy en boga esta idea de reformar, refundar o como sea que se haga y como se llame, a Carabineros.
y que también creo que en buena medida, si es que no se lograra una policía judicial que pareciera al menos sonar a palabras mayores, quizás sería más sencillo quitarle la pega a Carabineros y dejársela toda a la PDI y redirigir recursos. Y capaz que los mismos Carabineros estarían felices de decir, bueno, menos pega para nosotros, y nos concentramos en otras cosas, y quizás quedarse, como tú decías, Paulina, con una PDI que a lo mejor cumple un poco mejor, que es más especializada, que hace más caso, y que tiene los ojos puestos en otra cosa. Si al final Carabineros tiene tantas funciones y tantas cosas que hacer, que quizás no sabe bien dónde apuntar. Y respecto de lo que mencionabas de las facultades autónomas, que claro, si bien no son un tema constitucional, están a nivel legal, pero yo sí creo que deberían restringirse. Creo que en este al final del día discurso o intento político un poco efectista y fácil de decir, no, si es que con esto solucionamos el problema de la delincuencia, dejemos que la policía trabaje, cuando no está ahí el problema, hemos ido al final del día ampliando y ampliando cada vez más estas facultades autónomas, ya sea quizás no ampliando tanto el catálogo, pero de repente abriendo pequeñitas puertas dentro de esas facultades autónomas, y que al final del día, como tú dices, lo único que se consigue es que en buena medida la pega no esté bien hecha. ¿Ya? O sea, al final, vía modificaciones del control de identidad del 85, entonces vamos ampliando, vamos abriendo la puerta, y al final Carabineros termina, pero no sé, al fondo del pasillo, cruzó la puerta y llegó al otro lado, y terminan con procedimientos que al final del día no sirven, y que la gente no entiende por qué no sirven. Marco, también voy a dar aquí mi opinión. Esta es absolutamente personal, no es institucional. Yo tengo mi propia visión sobre lo que las constituciones deben recoger, y que esa relación con el marco general, conceptual y no aspiracional necesariamente. Yo, en lo particular, y entendiendo lo que tú me dices, creo que ratifica lo que yo ya he adelantado. Creo que estos no son cambios de tipo constitucional. Creo que no logro un objetivo por la vía de incluir una frase en la Constitución que dé cuenta de la necesidad de perfeccionarse, ya sea de las policías, porque eso es aplicable a cualquiera. O sea, lo podemos replicar entonces en el Ministerio Público. También agregaremos que los fiscales del Ministerio Público tienen la necesidad constitucional de perfeccionarse para llevar adelante las 3 funciones constitucionales por las que se le quiera poner. Creo que eso no resuelve nada. Creo que ese es un problema. Agradezco muchísimo la pregunta porque me permite opinar, porque esto está presente en otras materias. Yo creo que en otros ámbitos existe esta creencia de que por la vía de la declaración de principios vamos a solucionar problemas que son operativos y prácticos. Creo que no cambia nada, y de hecho eso podríamos hacer una descripción genérica de el deber del Estado, sus organismos y sus funcionarios, de especializarse y hacer sus labores adecuadamente a los fines de cumplimiento de las obligaciones del Estado. Y no nos movimos, pero para ninguna parte. Entonces, de hecho, yo insisto, creo que todo esto se puede hacer bastante fácil. Si, yo creo que parte de la discusión y problemática que tenemos es esta dualidad entre carabineros e investigaciones que hoy día no se justifica. Puede resolver relativamente rápido. De hecho, cuando hablamos de policía judicial, le podemos poner el nombre que queramos, pero la policía de investigaciones es una policía judicial, es una policía de investigaciones. No tiene rol preventivo, por lo general. Sabemos que hay un par de normas que también le entregan esa atribución, pero a nivel, la policía de investigaciones está regulada por un decreto ley del año del Rey Perico. Es muy fácil cambiarle el nombre, la llamamos judicial, incluso en ella podemos modificar ciertas dependencias que son materias de rango legal, no hay ninguna constitucional. Y hacemos todo lo que estamos conversando acá, y por esa vía, que luego tienen que ver con otras problemáticas de financiamiento, de roles, de coordinación, de la necesidad de capacitarse. De hecho, así como la ley orgánica del Ministerio Público regula una serie de cuestiones propias aplicables a los fiscales, también lo podemos hacer por vía orgánica, legal, a eso me refiero, respecto de los, llamémoslo directamente,
policía judicial, le ponemos ese nombre. Yo creo que lo que es problemático es otra cosa, y es la dependencia, comillas, exclusiva del Ministerio Público. Eso es una cosa compleja que al Poder Judicial no le va a parecer, que no le va a parecer al Ejecutivo. Entonces, yo creo que ahí es donde está la esencia, la dependencia, los controles y otro tipo de cuestiones. El nombre, comillas, la solución por esta vía es aparentemente más sencilla que pensar en una modificación constitucional. Veo que ya se fue la luz definitivamente en en tu región. Eh, Mira, respecto de la primera reflexión, me sirve para reafirmar mi punto. Yo creo que si en algo corresponde que el Ministerio Público tome la iniciativa, es en esta coordinación de de la política nacional criminológica. Pónganle el nombre que ustedes quieran, ¿ya? Por eso específicamente me refiero a las atribuciones que hoy tiene el fiscal nacional, que las ejerce en su cuenta pública, ¿no es cierto? Que hoy día está en un documento, pero lo que yo decía es un documento del Ministerio Público. Yo no tengo claro cuál es la coordinación que ha habido con los otros entes encargados de participar también en este plan estratégico, ¿ya? Yo creo que esa es una misión que como ninguna otra le corresponde al Ministerio Público porque es el más capacitado, no excluyentemente, no es el dueño de esta misión, pero sí es el encargado primordial. Entonces, ustedes me preguntan a mí, o me está preguntando, por eso me atrevo a decirlo, creo que esa es una cuestión primordial que si quieren posicionar o reposicionar al Ministerio Público, más allá de las tres misiones constitucionales que hoy día tiene, eso es algo que no está en la Constitución y que sería altamente conveniente que ustedes proyectaran. Porque hoy día con el Ministerio Público es un adolescente, ¿no es cierto? Pero ya está, en términos humanos, ¿no es cierto? Ya está pasando a la etapa de la adultez joven. Y parte significativa, yo creo que no está en atrincherarse, en buscar estas cuestiones de las cuales ya hemos recorrido bastante, sino que en integrar funciones que son los más capacitados y por lo tanto creo que ahí está el punto más relevante que ustedes deben tomar. Eh, Creo que eso es lo prioritario. Estoy de acuerdo que hay que estar preparado porque aspiraciones constitucionales declarativas van a existir muchísimas. Y por el lado, sobre todo, no afectando al Ministerio Público, sino indirectamente a través de, lo decía recién Andrea, de la fundación, la refundación, la requete fundación, como quieran llamarlo, de carabineros. De carabineros. Aquí la PDI tiene un escalón diferente, ¿ah? Precisamente en la línea de lo que estamos comentando. Entonces, yo creo que las declaraciones en todo caso no van a ser, si existen en la Constitución, no van a ser propias del modelo mismo, ni van a estar pensando en lo que tengan esa intención en atribuirle una dependencia del Ministerio Público o no, sino que van a ir por el lado de las declaraciones y los compromisos del respeto fundamental de los derechos y demás. Me parece muy bien, creo que son innecesarias. Pero por ahí va. Yo creo que ustedes lo que tienen que centrarse es en el debate infraconstitucional que va a derivar en las cuestiones que estamos conversando. Creo que ahí está donde hay que centrar la artillería relevante, porque de la mano de tomarse, en el buen sentido de la palabra, de la expresión lo estoy usando, esta función nueva, yo creo que es relevante. Y esto de la dirección exclusiva, que depende, todo es relativo en la vida. ¿Ah? Depende de lo que queramos y que saber que si movemos la aguja en un lado, tiene impacto como el efecto mariposa. Recién lo decíamos, yo tengo mi propia opinión sobre las atribuciones autónomas. Y decíamos recién, hay modelos en el mundo y de policías que uno no puede decir si son más o menos eficientes, en que son súper autónomas. La policía alemana llega con la carpeta todo,
está invertido. ¿Ah? El fiscal hace lo que la policía le trae en la carpeta. ¿Ah? No estoy menospreciando nada, estoy diciendo que es el modelo alemán. ¿Ya? Y para ellos les funciona. ¿Ah? Perfecto. Está lleno de atribuciones autónomas a la policía alemana, a la policía norteamericana, en la mayoría de los estados. Entonces, acá lo que tú planteas, Eduardo, me parece súper claro. Se dice, ¿no es cierto?, que el Ministerio Público sabe lo que debe hacerse, la policía sabe cómo debe hacerse. Bueno, esas son declaraciones, ¿no es cierto? Son logotipos para diferenciar funciones. La dirección exclusiva de la investigación se ha traducido, porque somos un país súper legalista, si no está en un papelito que el fiscal que lo pueda mostrar, no existe. Fíjense que las evaluaciones, hay varios, ustedes seguramente conocen más que, más que conocemos nosotros, pero hay varios informes que dan cuenta de, así como hay nudos críticos, hay cosas que son súper positivas. Y hay cosas, no, como buenos chilenos nos encanta centrarnos siempre en lo malo, ¿eh? Pero hay un montón de cosas buenas. Eh, una de las cosas muy buenas que se ha dado es que a nivel de coordinación en general, todos estos mecanismos desformalizados han funcionado bien, ¿ya? En general, ustedes me pueden decir, me pueden desmentir y decir, no, ha funcionado pésimo. Pero en general, yo mirándolo desde afuera y habiendo interactuado con distintos entes, con el Ejecutivo, con la policía, con el Ministerio Público, con los tribunales, en general, funciona bien la comunicación interinstitucional desformalizada. La tecnología también ha ayudado, ¿ya? Por supuesto, seguimos siendo los que somos. Y como chilenos, mientras, así como somos un país súper legalista, si no está la ley, no existe. Bueno, si no está el papelito con la orden del fiscal, el carabinero o el funcionario del PBI no se va a mover. Entonces, esas son cuestiones de coordinación. Tiene que ver mucho con lo de la política, y vuelvo, y aquí para no latearlos con la idea, creo que está de nuevo dentro del marco global de la fijación de las políticas nacionales en materia de criminología, políticas públicas, porque de allí derivan un montón de cuestiones de coordinación, de implementación, que si logran posicionarse ahí, el resto institucionalmente deriva de ello. Respecto de lo último, solo muy brevemente, ya no recuerdo el país, lo busco y se los envío. Hay uno, creo que era Ecuador, en donde efectivamente el Ministerio Público, en definitiva, a nivel al menos de regulación, es el que está puesto, que engloba, coordina y en el fondo es el que dirige todos los entes auxiliares, entonces incluye todos estos otros servicios también, pero es la excepción. En los otros casos, a lo más lo que aparece cuando está regulado es la necesidad de colaboración, es los demás tienen que colaborar con el Ministerio Público, pero a modo de excepción, en Ecuador entonces se regula que en el fondo está todo a cargo del Ministerio Público y que quizás pareciera ser a ese nivel un mejor sistema, al menos desde esa perspectiva, al menos a nivel de colaboración. Ahora, claro, es un problema cuando uno empieza a pensar que muchos de estos órganos auxiliares son más parecidos a Carabineros de Chile, pues porque cumplen varias funciones. O sea, el servicio médico legal al final del día no solo hace trabajo con la fiscalía. Entonces el problema es cuando quizás empezamos a separar y cuando tenemos organismos que tienen más de una función, a ver si es posible o no englobarlos debajo de o dentro de la misma institución del Ministerio Público. Pero en todo caso es la excepción, más que la regla general. Y yo pensando en este momento, creo que claro, tienes razón. Nosotros estamos pensando en estas investigaciones más largas, o quizás no tan largas, pero un poco más complejas, un poco más extensas, en donde efectivamente la solución está con desviar las funciones hacia la policía de investigaciones, como forma de policía especializada en la investigación, pero yo creo que quizás no sería tan distinto o tan complejo dejarle a lo mejor facultades restringidas a Carabineros de Chile en su función de orden y seguridad y de prevención. Entonces, claro, tampoco le vas a decir a un carabinero que está viendo ahí que se está cometiendo un robo con intimidación que no detenga a la persona. Parecería ser un poco extremo, así como, oiga, no, déjelo ahí y usted llame a su colega de la policía de investigaciones para que venga y bueno, el tipo ya se arrancó. Pero creo que no son cosas incompatibles, quizás bien delimitadas,
por supuesto que alguna función tendrían que cumplir, porque como te digo, claro, dejarlos ahí, y quizás eso mismo no requeriría cambios tan radicales, o sea, pensemos en que incluso cualquier persona puede ejecutar una detención por flagrancia. Entonces, a lo mejor habría que identificar efectivamente qué es lo que necesitaríamos dejar vigente, pero quizás tampoco necesitaríamos cambios tan radicales como para que esos problemas de la delincuencia común se pudieran solucionar. Sí, totalmente de acuerdo. Y solo para complementar, efectivamente lo miramos, Ariel, en relación a otros servicios que interactúan y que son esenciales para la actividad de investigación. Por supuesto, el Servicio Médico Legal, el Servicio de Registro Civil y otros. Y la problemática es exactamente como la indica Andrea. En la enorme cantidad de situaciones comparadas que uno puede conocer, en general, el Ministerio Público tiene solo funciones de coordinación, más no de supervigilancia, ni menos jefatura sobre estos servicios, que en la enorme mayoría dependen del Ejecutivo, ¿ya? Por cierto. En cualquiera de sus variantes ministeriales, ¿ya? Por lo tanto, es la coordinación lo que está regulado de mejor o de menor manera, más no siempre una cuestión de tipo funcional y coordinación interinstitucional. Varía, por supuesto, dependiendo de los distintos países, según la ubicación del Ministerio Público, un poco lo que decía yo al principio, cuando el Ministerio Público pertenece al Ejecutivo, es otra área, es otra puerta del mismo servicio. Eso es lo primero, o en este caso lo segundo, lo que tú agregabas. A lo primero, por supuesto que todas estas cuestiones tienen una respuesta que es abstracta, más sencilla que la real, que la práctica, la que se vive en el día a día. No solo ustedes en el ministerio, sino que probablemente, por eso reitero, a nosotros nos toca hacer, y yo hice muchos años clase en la escuela de oficiales de carabineros. Entonces, también escuchaba la otra versión, la que tiene que ver con la comisaría, con la orden y con la falta de recursos y un montón de cosas. Entonces, para bien o para mal, esa visión me permea. Entonces, la realidad práctica es superior y más compleja que los desarrollos abstractos. A eso yo me refería con que hay ciertas opiniones que pueden ser muy drásticas, por ejemplo, decir, las policías no tienen que tener atribuciones autónomas. Yo inmediatamente dije, no, yo soy un partidario de las facultades autónomas, ¿ya? Porque son indispensables. Cual, me parece que mencionaron, ustedes se relacionaron con alguien ya del FBI, ¿no es cierto? No sé si en esta comisión o en otro momento. ¿Tania? Sí, es así, efectivamente. Con Okay. 2 agentes del FBI en servicio de la Embajada Norteamericana acá en Chile. Perfecto. Bueno, yo tengo una experiencia más bien europea, más que norteamericana o inglesa, europea continental, por llamarlo así. Conozco más en primera persona el modelo en España, en Italia, en Francia, en Alemania menos. Entonces, lo que quiero ratificar es que esta combinación en la realidad práctica es súper compleja. Hay países que tienen estas policías, por ejemplo, en España, para conflictuarlo un poquito más, en donde hay comunidades autónomas y por lo tanto hay distintos cuerpos policiales, desde la la Guardia Nacional y otros que tienen nombres más sofisticados, según uno vaya hacia el norte, hacia el centro, hacia el sur. Entonces, en todos los casos existen atribuciones autónomas de estos cuerpos que tienen funciones en general de prevención y que es en relación con el cuerpo del recuerdo del sitio del suceso, las primeras diligencias investigativas, porque son los que están en el terreno, los que llegan al lugar del homicidio, el accidente del tránsito y demás. Y hay cuando existe una policía más sofisticada o una unidad de la policía que llega y que realiza específicamente la actividad de investigación propiamente tal. Por tanto, no es tan abstracto ni es tan concreto. Lo que
lo que sí es efectivo es que es indispensable conciliar estos mundos, ¿sí? Por eso las soluciones mágicas no existen. De hecho, las estadísticas dan cuenta que uno de los actores del sistema que más recursos ha recibido es Carabineros, pero no necesariamente para investigación. Lo han recibido y destinado para otras de las funciones. Entonces, por eso tomar esta única medida no es la suficiente. A ver, hay intentos que son mejores que otros. Hay algunos que son súper criticados por los efectos políticos que tienen y otros que tratan de ser más técnicos. Por ejemplo, el tema de las procuradurías, pensando aquí un poco más, más cerca en el barrio, como solemos decir, en la misma Colombia, son unidades que tienen a cargo estas políticas, pero el problema es que siguen dependiendo, en ese caso, del Ejecutivo. Entonces, se tiende a politizar tanto la función como la persecución misma. A veces no hay miradas de largo plazo. Estaba pensando, mientras lo que tú planteabas, Luis, que probablemente si entre nosotros existiera un penalista propiamente tal, y sobre todo si fuera muy dogmático, diría, la respuesta, estamos tratando de resolver un problema insoluble, que es que la criminología propiamente tal tiene distintas facetas más allá de la calle y esto con lo cual ustedes viven en el día a día. Eh, la, y esto ocurre en todas partes del mundo, no solo acá. Hay mayores éxitos o menores éxitos, pero el fenómeno criminológico, ustedes lo saben súper bien, en general no se resuelve a través de estos mecanismos, eh, digamos, de construcción ordinaria. Una de las grandes críticas que se hace ya desde otros sectores es que este modelo resuelve algún tipo de criminalidad o trata de controlarlo, o más que resolverlo. No solo porque el proceso penal siempre es posterior, entonces tratamos de compatibilizar cosas que son incompatibles la mayor de las veces, eh, sino que está diseñado para cierto tipo de delitos y no para los grandes delitos. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos problemas y están presentes en todas partes del mundo. Uno lo ve y académicamente eh, lo hemos podido investigar. Los penalistas son especialistas en esta materia, en encontrar que no hay solución para nada, porque todo es tan abstracto que finalmente no hay nada que hacer. Eh, Como casi todos nosotros vivimos en el mundo real, lo que tratamos de ir es a la saga de la inventiva delictiva y los problemas del día a día. ¿Por qué digo esto? Porque un poco lo que tú mencionaste, Luis, y varias de las intervenciones previas dicen relación con eso. Hay soluciones que parecen mágicas, pero cuando las llevamos al día a día y los problemas son en Puente Alto, en cualquier lugar, ¿no es cierto? Es un tema de recursos. Y luego uno también aprende que no solo de recursos, sino que de muchas otras cosas. Entonces, tratando de ir acortando los temas, creo que el modelo en general funciona bien para un porcentaje importante de la criminalidad. Hay extremos en uno y otro lado que no están, donde el modelo no está previsto para ellos. La gran complicación, por eso lo apuntaba por la gente del FBI, porque es bastante menos glamoroso probablemente el trabajo del FBI en el día a día que lo que se ve en las películas, ¿no es cierto?, resolviendo todos estos crímenes ¿no es cierto?, tan llamativos. Entonces, un poco el resumen para finalizar en este punto es, yo creo que no hay ni soluciones mágicas, ni por mucho, sino que modelos institucionales. El modelo institucional, yo creo que en general que tenemos funciona, hay que hacerle ciertos ajustes en esta parte de lo que estamos conversando, la relación con los auxiliares, particularmente la policía, que es un foco neurálgico, ¿no es cierto?, pero también es extrapolable para los otros. O sea, cuando le llega una petición al servicio de registro civil y están en paralización los funcionarios, olvídense del orden de prioridades. Entonces,
yo creo que la coordinación parte, y vuelvo a la idea, que es la que quiero dejar súper planteada, creo que el tema de la política criminal en manos del Ministerio Público es la mejor idea que hay que tratar de llevar adelante. Bueno, ya hemos cumplido más de 2 horas en esta reunión. Le agradezco por la exposición, por el tiempo, por la buena voluntad y la buena onda de Andrea y Raúl en reunirse con nosotros. Yo les pedí que me mandaran la PPT a mi correo electrónico. La voy a compartir con toda la comisión para que lo tengamos como material de trabajo en la labor que debemos realizar en esta subcomisión en particular y para socializarla con los otros miembros de las comisiones que hemos formado para este trabajo de discusión para una propuesta a la Convención Constitucional. Le agradezco también a mis compañeros fiscales y fiscalas que se han dado su tiempo fuera de la jornada de trabajo. Sé que todos hemos tenido, digamos, una labor bastante ardua durante el día en nuestro trabajo y aún así nos hemos tomado este tiempo para compartir sobre estos temas relevantes para nuestra institución y el rol que nos cabe como fiscales. Así que muchas gracias. Raúl, muchas gracias Andrea por la posibilidad, digamos, por compartir con ustedes el día de hoy.